Bien, vamos a comenzar entonces con la puesta en común eh, relacionada con el cuestionario que acaban de contestar. El título para este cuestionario es la tercera parte o el tercer encuentro que tenemos en el cual discutimos sobre funciones elementales, ¿no? Hemos ido desde la función lineal hasta llegar a la potencia de base de exponente complejo en todo ese interín hasta hoy, y hoy le sumamos algunas discusiones sobre funciones trigonométricas e hiperbólicas, ¿no? Habrán notado ustedes que en el cuestionario había solo una afirmación, como se los anticipábamos, y esa afirmación incluso estaba centrada en una función trigonométrica en particular, que es el seno de z. ¿Sí? Todas las afirmaciones entonces que surjan hasta acá, la consigna proponía en esa actividad única que determináramos cuáles eran verdaderas o no. Me di cuenta al ir observando los resultados que vamos a hacer una discusión sobre la veracidad de la consigna 5, porque entiendo que eh, la quinta afirmación tiene como algún defecto en la confección que hace que pueda ser ambivalente, o en realidad hace que puedan tener razón todos los que dijeron que era verdadera, pero ya vamos a llegar a esa quinta afirmación. Lo adelanto simplemente para ir calmando las ansiedades y porque seguramente a algunos de ustedes se la ha marcado como incorrecta y puede que sea correcta. Vamos de uno. Vamos con la primera de las afirmaciones que mencionaba o que decía que la función seno de z se puede definir como combinación de funciones exponenciales de variable compleja. Ahí la gran mayoría de ustedes coincide en la veracidad de esta afirmación, y recordando cómo se definía la función seno de z, surge, por supuesto, evidente esta definición, porque una de las formas de definirla era esta constante compleja, 1 sobre 2i, multiplicado por la resta de estas dos exponenciales, que si bien no son exponenciales puras, sí lo son, porque tienen son exponenciales, eso quiero decir, porque tienen un exponente complejo, ¿no? Y por z, donde z es la variable, y es la unidad imaginaria, hace que este exponente sea complejo, y del mismo modo el menos i por z en el segundo de los términos dentro de este paréntesis, ¿no? Entonces eso, por supuesto, por definición, no hay tanto ahí para discutir, es la definición o una de las definiciones posibles del seno de z. Habrán notado ustedes que también el seno de z, cuando digo habrán notado es apelando a aquellos que han tenido la posibilidad y la voluntad de leer el material, ¿no? Previamente, de observar el material previamente. Habrán entonces, decía, observado que el seno de z, por ejemplo, una posibilidad es reemplazando e a la iz y e a la menos iz por sus correspondientes expresiones en función de x y y, o sea, de la parte real y parte imaginaria de la variable z, se puede llegar, aunque nuestro texto no lo demuestra, a una expresión equivalente donde sea fácilmente identificable la parte real de esa función, lo que en otros momentos hemos llamado u, que en este caso es la combinación o la multiplicación entre el seno de x y el coseno hiperbólico de y la parte imaginaria, coseno de x, seno hiperbólico de lo que otrora hemos llamado b. Aunque eso puede provenir de esta expresión. Acá, si bien quizás no se preste para tantas discusiones de esta primera afirmación, quiero de alguna manera hacer un parate y contar por qué decidimos en realidad o compartimos esta idea de solamente charlar un ratito como introducción a la clase de hoy o como primer momento de la clase de hoy, solamente sobre una de las funciones y una de las trigonométricas. Y voy a apelar a nuestro texto de cátedra. Fíjense, cuando se definen en nuestro texto las funciones trigonométricas, después de una introducción, donde se habla de la fórmula de Euler, se habla de la analogía con funciones trigonométricas de variable real, en algún momento se hacen las dos definiciones, una de las que ya hemos hablado en la primera afirmación, que es la del seno de z, esta que está aquí, y noten que el coseno de z tiene, de alguna manera, una naturaleza semejante, o sea, se define también a partir de
la interacción o la vinculación o la combinación, operacionalmente hablando, entre funciones exponenciales. ¿Sí? Eh, Sorprende también un poco, al menos para los que hemos ido haciendo este camino de ir conociendo la variable compleja, que si hablamos de funciones hiperbólicas, esto también va a ser algo que permanece. Porque fíjense, más adelante en el texto, cuando se definen las funciones hiperbólicas, notarán ustedes que aquí también aparecen ambas funciones, tanto el seno hiperbólico como el coseno hiperbólico, aparecen también como combinación de exponenciales. ¿Sí? Por lo tanto, muchas de las discusiones de procedimientos o de enfoques sobre la veracidad o no de estas expresiones, de estas afirmaciones que se han presentado en el cuestionario, van a ser comunes a todas las funciones, o al menos las básicas, ¿no? Seno de z, coseno de z, seno hiperbólico de z, coseno hiperbólico de z. Las particularidades serán presentadas seguramente en algunos de las situaciones prácticas que se presenten también en la clase de hoy. Pero por lo menos para hacer las primeras discusiones teóricas, conceptuales, ese es el fundamento, por así decirlo, porque muchas de las discusiones que presentemos para el seno de z van a ser tranquilamente extrapolables o aplicables a las otras funciones, las trigonométricas y, como acabamos de ver, también las hiperbólicas, ¿no? Dicho eso, volvemos a las discusiones de nuestras afirmaciones. Pasamos a la segunda afirmación. La segunda afirmación decía, la función seno de z está definida para todo z que pertenece a los complejos. Una forma de expresar esta afirmación que habla del dominio de la función. Y la función seno de z, más allá de que lo hayamos leído como una de las características de esta función, permite rápidamente o fácilmente identificar que esto es verdad, ¿no? Esta afirmación es verdad, lo ha presentado, lo ha planteado la mayoría de ustedes, y uno lo puede deducir de cualquiera de las dos expresiones, ¿no? Pensando en la expresión del seno de z como combinación de exponenciales, recuerden que el dominio de las exponenciales eran todos los números complejos, o sea, todo z perteneciente al conjunto de los números complejos. En este caso todo eso está multiplicado por una constante, distinta de cero en su denominador también, ya que está presentado como un cociente esa constante. Por lo tanto, no hay ningún valor de z que no tenga imagen, o dicho de otra manera, es verdad que la función seno de z está definido para toda z. El mismo análisis lo podemos hacer, por supuesto, con la otra expresión, donde identificamos quién es u y quién es b en seno de z, tal que cada uno de estos factores que aparecen en estos dos términos existen para cualquier par ordenado XY, o sea, para cualquier valor de la variable z. ¿Sí? Espero que eso quede claro. Recuerden que antes de que yo avance, si alguien necesita hacer ahí un parate o algún comentario o ha surgido alguna duda, por favor, simplemente habilite el audio y me llama, ¿sí? Si no hay comentarios hasta acá, continúo con la tercera afirmación. En este afán de comparar estas funciones, lo propio le va a suceder al coseno de z, ¿no? Una función que, al igual que sucedía con la variable real, cuando hablamos del seno de x y el coseno de x, son funciones que tienen como dominio todo el conjunto de partida, ¿no? En aquel momento, para todo x perteneciente a los reales, en este caso, para todo z perteneciente al conjunto de los números complejos. Continúo entonces. La tercera afirmación dice que la función seno de z, como en variable real, tiene su imagen tal que el módulo de seno de z, o sea, el módulo de las imágenes de z, permanece menor o igual que 1. ¿Sí? Eso pasaba en variable real. El valor del seno de x tenía como cotas el 1 y el menos 1, ¿sí? Como cotas máximas y mínimas, como extremos de los posibles valores de la imagen. La imagen entonces estaba restringida a ese conjunto, a ese subconjunto de los números reales. Y acá la afirmación dice que pasa algo parecido, hay como una restricción en cuanto a los valores de la imagen, o al menos del módulo, ya que no podemos hablar de valores mayores o menores que.
valores de z mayores o menores que, pero sí módulos, en este caso de w, menores o iguales que 1. Esa afirmación, empezando a diferenciarnos un poquito de la función trigonométrica seno de x, no es verdadera, ¿no? Eso la mayoría de ustedes también lo notó. Va a haber muchas similitudes entre la función seno de z comparada con el seno de una variable real. Esta no es una de ellas, ¿no? No con el afán de demostrar, aunque como es una expresión falsa, basta con el contraejemplo para hacerlo, pero simplemente a título de una muestra solamente, no de una demostración, sino de una muestra, aunque, insisto, con un contraejemplo alcanza en este caso. Imaginen que quisiéramos calcularle el seno a un número complejo de estos valores de parte real, pi sobre 2 de parte real, o sea, aproximadamente 1,57 y pico, más 10 como parte imaginaria, más 10i. Si le aplicáramos el seno a esta variable o a este valor de la variable z, aplicando la definición, la segunda, por ejemplo, de las dos definiciones posibles, con la que vamos a trabajar mucho en el práctico, ¿sí? Esto sería el seno de pi sobre 2 por el coseno hiperbólico de y, o sea, coseno hiperbólico de 10, más i por coseno de x, coseno trigonométrico de pi sobre 2, por el seno hiperbólico de 10. ¿Sí? Elegí a propósito estos valores de x y de y para analizar qué pasa si le aplicamos la función trigonométrica seno a este valor de z particular. Porque es fácilmente observable que la parte imaginaria, fíjense, en la parte imaginaria el coseno de pi sobre 2 se hace 0, ¿está bien? Por lo tanto, 0 por el seno hiperbólico de 10 es 0. Esto hace que la discusión en este ejemplo se concentre solamente en la parte real, ¿sí? Por lo tanto, elegí este valor de pi sobre 2 para ver si esto necesariamente va a tener módulo menor o igual que 1, como decía la afirmación que ya hemos tildado de errónea, o si puede ver claramente que no lo es, ¿no? A ver, el seno de pi sobre 2 sabemos que es igual a 1, entonces la conclusión a esta discusión la va a dar el valor de coseno hiperbólico de 10. Recordando la expresión del coseno hiperbólico y su representación gráfica, sabemos que el coseno hiperbólico de 10 es un valor bastante mayor que 1 en este caso. Por lo tanto, esta multiplicación, este producto entre 1 y un número mucho mayor que 1, que después lo pueden calcular, pero no viene el caso, es mayor que 1. Entonces estaríamos hablando que el seno aplicado a este número complejo z da un número real puro, mayor que 1 en este caso, por lo tanto su módulo será mayor que 1. Es solamente un ejemplo que contradice la afirmación suficiente para mostrar su falsedad, ¿no? ¿Se entiende esto que estamos diciendo? Esto es nuevo, ¿no? A ver, cuando digo esto es nuevo, esto es diferente a lo que sucedía con las funciones trigonométricas, al menos el seno, en variable real. Podemos encontrar una imagen que tenga un módulo mayor que 1, o sea que esté ubicada en algún otro punto del plano complejo a una distancia del origen mayor que 1, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? Bueno. Lo mismo va a suceder con el coseno de z, ¿sí? Se va a mantener, se hubiera mantenido la falsedad de la afirmación si habláramos del módulo del coseno de z, que tampoco va a permanecer menor o igual a 1, ¿no? La próxima afirmación dice, la función seno de z es periódica, con periodo igual al de una función exponencial, o sea, 2 por pi por i. Esta afirmación tiene dos partes. Es verdad que la función seno de z es periódica, ¿sí? Mantiene esa característica en relación con la función seno de x, donde x era real, pero el periodo no es como el de la exponencial, por más que haya surgido la función seno de z, o se pueda pensar surgida a partir de combinación de exponenciales,
su periodo no se va a dar sobre el eje imaginario, sino que su periodo va a ser un valor, al igual que sucedía con el seno de x, su periodo va a ser igual a un valor real, que es el número real 2pi, ¿no? Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Y del mismo modo que lo habíamos pensado con funciones exponenciales en la clase anterior, podríamos estar asegurando, sin demostrarlo, pero podríamos estar asegurando que si tenemos en el plano de las variables z, si tuviéramos una franja vertical de ancho 2pi, alcanzaría con mapear todos los zetas que pertenezcan a esta parte limitada del plano z para encontrar como imagen en el plano W a todos los números complejos, ¿sí? Y como pasaba con la exponencial, si esta franja de ancho 2pi sobre el eje real, si esta franja vertical entonces de ancho 2pi, yo le empezara a reproducir a la derecha o a la izquierda de esta original, encontraría imágenes entonces que se superponen con las de la franja que está aquí graficada, ¿no? Esto hace que un mismo valor de z tenga una imagen en W y que haya otros valores de la variable que tengan la misma imagen, ¿sí? Entonces, si a este valor de z original en el plano z lo modificamos o pensamos en otro que esté a una distancia 2pi, o sea, con la misma parte imaginaria, pero con la parte real cambiada en 2pi unidades, la imagen que vamos a obtener en el plano W es la misma. Pasa lo mismo si nos movemos hacia la derecha, o sea, sumando 2pi a la parte real del z original, y si aplicáramos la función seno de z, llegamos al mismo valor, ¿sí? Y así sucesivamente. Si nos movemos 4pi, en este caso a la derecha, llegamos a la misma imagen. Esto no es, por supuesto, una demostración, es solamente compartir esta información, esta característica que tiene también la función seno de z, al igual que lo tenía el seno de x. Hablo de la periodicidad y hablo de que el periodo es 2pi. ¿Sí? 2pi radianes, cuando pensábamos que los argumentos de las funciones trigonométricas eran solo ángulos, 2pi en general, pensando en que el argumento de la función trigonométrica sea una variable real. X, cuando esto pasaba en los reales, sea una variable compleja z con parte real 2pi. Bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? La próxima afirmación, no hay nada. Bueno. No, profe, dice Agustín. Muy bien. ¿No? Está todo muy claro, se ve, ¿eh? Demasiado claro, ¿no? La quinta afirmación dice la función seno de z se hace 0 en 2kpi, siendo k un entero. Acá es donde me parece que yo me equivoco en la afirmación. Me equivoco comparado con el objetivo que tenía, eso se los comento ahora, y entonces con cómo se detiene cuáles eran correctas o no. Esta afirmación, si uno lo mira así, es verdad, la función seno de z se hace 0 en estos valores. Lo que quise decir, y no lo hice, no lo expresé de manera correcta, es que esos eran los únicos valores donde la función seno de z se hace 0. ¿Está bien? Y no son los únicos valores estos, porque al igual que en la variable real, los ceros del seno de z se dan en k por pi. ¿Sí? Entonces, a ver, el que puso que esto era verdadero, haciendo este análisis, que acá realmente la función vale 0, entonces es verdad que la función seno de z se hace 0 aquí, en estos valores, está bien, por más que la corrección del formulario les haya puesto como incorrecta, si lo pensaron así.
Si alguien pensó que los únicos valores de seno de z van a ser 0 en 2 por k por pi, bueno, ese es un error que hay que destrabar, porque en un periodo completo la función seno de x, ¿se acuerdan? Se hacía 0 dos veces, y lo mismo pasa, ya no podemos hablar de una gráfica sinusoidal, pero lo mismo pasa en cuanto a los ceros de la función seno de z. Se van a dar cada pi radianes, ¿no? Por eso acaba de figurar como errónea, pero hecho esta salvedad, puede que el que lo pensó como que acá se hace 0, como realmente dice la afirmación, esto sea verdadero y está bien que así lo hayan considerado. Para salvar un poquito esta discusión, podríamos pensar entonces en cuándo se hace 0 el seno de z, recordando una de sus dos definiciones, en este caso la definición no en función de z, sino en función de la parte real y parte imaginaria de z. El seno de z va a ser 0 cuando su parte real u sea 0, o sea, cuando el seno de x por coseno hiperbólico de y sea 0, y cuando su parte imaginaria b sea 0, o sea, cuando el coseno de x por seno hiperbólico de y o de y sea 0. Estas dos condiciones se tienen que dar al mismo tiempo, porque es la única forma que en coordenadas cartesianas podamos asegurar que el resultado del seno de z sea 0, ¿no? Un sistema entonces de ecuaciones el que se menciona acá, tenemos ahí a mano el machetito para recordar el comportamiento del coseno hiperbólico y el seno hiperbólico de variables reales. Habrán notado eso, ¿no? Acá estamos hablando del coseno hiperbólico y el seno hiperbólico de números reales, y estamos hablando del seno y el coseno de números reales. Por eso echamos mano a lo que conocemos de funciones de variable real, recordando que U y B son eso, ¿no? Parte real y parte imaginaria, números reales en definitiva, asociados a la función seno de z. Bien, probablemente sea interesante empezar con la primera ecuación. El producto de dos expresiones va a ser 0 cuando una de las dos, o las dos, se hagan 0, ¿no? Entonces, de la primera expresión, podemos ver que el seno de x va a hacerse 0. Conocemos que el seno de x tiene valores, tiene raíces. No así el coseno hiperbólico de un número real. El coseno hiperbólico de un número real no se hace 0 nunca, ¿no? Es esta gráfica, de alguna manera, nos refresca esa característica del coseno hiperbólico. Por lo tanto, la única alternativa es que se haga 0 el primero de estos dos factores, y va a ser 0 el seno de x cuando x sea igual a k por pi. ¿Sí? Cada pi radianes, o cada pi, pensando como números reales solamente, el seno va a hacerse 0. ¿Sí? Siendo k, por supuesto, un número entero. Con esta restricción que tenemos y que nos brinda la primera ecuación, nos vamos a la segunda ecuación, reemplazamos x. Esta es una de las metodologías que podemos usar para resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Reemplazamos x en la segunda ecuación, de modo tal que nos quedaría coseno de k por pi por el seno hiperbólico de y igual a 0. Ahora bien, estamos también ante el producto de dos factores igualado a 0. Será 0 cuando sean 0 uno u otro, o los dos entonces simultáneamente, si es que eso pudiera darse. Pero el coseno de k por pi no es 0 nunca, porque el coseno de k por pi será 1 o menos 1. ¿Sí? 1 o menos 1, dependiendo de si k es par o impar. Por lo tanto, el que puede hacerse 0 es el segundo factor. Y el seno hiperbólico de un número real, y en este caso, va a ser 0 cuando la variable y sea 0. ¿Sí? Esta gráfica acá de trazos nos recuerda ese comportamiento de la función seno hiperbólico de variable real. Por lo tanto, la segunda ecuación nos presenta una nueva restricción, y es que y sea igual a 0. Tenemos entonces la parte real y la parte imaginaria. Las dos condiciones se tienen que cumplir simultáneamente. Entonces, pensar en y igual a 0 nos hace pensar en el eje real, pensando en el eje del plano z. Y los valores de x iguales a k por pi nos hace pensar entonces en algunos puntos de ese eje real. Digo, algunos son infinitos, pero no son todos los puntos del eje real. Y entonces, si sintetizamos en una única expresión de z, donde van a estar las raíces del seno de z, estarán en k por pi. ¿Sí? Por supuesto, si k es par,
mostraría la veracidad, más allá de mi error, la veracidad de la quinta afirmación de la que surgió esta discusión, ¿no? Bien, a título de ejemplo, en realidad esta demostración, aunque ya es una de las propiedades que ustedes habrán visto listadas en el texto, pero verán que en realidad no es muy difícil llegar a esta conclusión. Se podría haber llegado del mismo modo igualando a cero las expresiones exponenciales que definían el seno de z y llegando entonces seguramente con más o menos trabajo a la misma conclusión, ¿no? Esto es solamente la muestra de un camino posible, empezando a hacer caminos hacia muchas de las prácticas o varias de las prácticas que están presentadas en el texto que formarán parte de la discusión del resto de la clase de hoy, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, recuerden que queda observable, digo por si alguien va a ver el video, queda observable este incorrecto, porque en realidad es verdad que en 2k por pi se hace 0, pero, como lo hemos demostrado acá, no son los únicos valores que hacen 0 el seno de z, ¿no? Digo esto por si alguien está viendo el video y observa esta parte de la presentación para que quede claro que esta afirmación, lisa y llanamente, más del objetivo que yo me planteé, hubiese sido verdadero. Continúo si no hay más afirmaciones o comentarios. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno. Parece que no, Gabriel. Bueno, gracias. La función seno de z, dice la sexta afirmación, tiene por derivada al coseno de z. Esto estaría buenísimo que fuera verdad, porque no necesitaríamos tabla de derivadas nueva, ¿no? Si la derivada del seno de x es el coseno de x, fácilmente podríamos recordar, si llegara a pasar que esto sea verdad, que la derivada del seno de z sea el coseno de z. Habrán leído ustedes que sí, que esto es verdad, esa es una muy buena noticia. Y es una afirmación doble, porque no solamente dice eso, sino que dice, por lo tanto, es una función entera. Yo arriesgo que eso es verdad, aunque me parece que yo no soy tan confiable, pero arriesgo que eso es verdad. ¿Alguien se anima a contar por qué podemos afirmar que si la derivada es el coseno de z, ya sabemos que es entera? ¿Alguien se anima a activar el audio y a contar por qué? Porque es analítica en todos los puntos, dice Andrés. En realidad sí, todas las funciones enteras son, se definen así, Andrés, son analíticas en todos los puntos. Ahora la pregunta es, ¿por qué o cómo hacemos para darnos cuenta que el seno de z es analítico como función en todos los puntos? ¿Por qué sabiendo que la derivada es el coseno podemos asegurar lo que bien vos decís, que es analítica la función original seno de z en todos los puntos? ¿Cómo nos damos cuenta? Le pregunté a Andrés porque es el que se animó, la pregunta está abierta para todos. ¿Por qué es derivable? Bueno, Luciano, sí. De todos modos, me parece que todavía hay cosas que no terminan de cerrarle todo. Porque que una función sea derivable no quiere decir que sea derivable en todo el plano complejo. Recuerden que una función podría ser derivable en un punto, en una recta, en puntos sueltos, en parte del plano. Y por lo que dice, creo que era Andrés, la función tiene que ser derivable en todo el plano complejo para que sea analítica entonces en todo el plano complejo y para que sea entera como dice la afirmación. ¿Qué le podríamos agregar a esto que sea derivable? Creo que hubo un comentario más. Luca agrega, porque el coseno está definida para todos los z. Ahí va, como dicen ustedes. Claro, sí, sí. Eso sí puede terminar de completarlo, porque, a ver, si yo sé que la derivada del seno de z es el coseno de z, y el coseno de z, mirándolo como función, está definido para todo z, entonces quiero decir que existe el coseno de z para todo z, entonces existe la derivada del seno de z para todo z.
Ahí se termina de cerrar, ¿no? Y ahí lo vinculamos con esta expresión en función de z. Por supuesto que esta no es la única forma de demostrar que la función seno de z es entera, porque ustedes ya transitaron ese camino, y espero que lo hayan practicado, transitaron el camino de plantear las condiciones de Cauchy-Riemann, mostrar que las derivadas parciales que aparecen en esas condiciones son continuas en alguna porción del plano z, y entonces los valores de z donde se cumplían esas condiciones eran los valores donde la función derivada existía. Si ese camino lo hubiéramos hecho con el seno de z, hubiéramos llegado a esta conclusión, que para todo xy, o para todo r de tita, la función seno de z tiene derivada, y hasta podríamos haber llegado a la expresión de la derivada, como hemos llegado acá, o como hemos acertado acá, que es el coseno de z. ¿Sí? Gaby, Sí. Fausto dice, por lo tanto, tiene que ver también que sean combinación de funciones exponenciales que son enteras. Claro, sí, perfecto, Fausto. Esa es otra manera de mirarlo y es muy acertada. Habíamos visto que una de las características de las funciones enteras tenían que ver con cómo se hacen, a ver, cómo surgen, siempre y cuando surjan de combinaciones de otras, hablando de combinaciones con operaciones o con composiciones de funciones. Así que esa es otra forma de verlas, sobre todo porque estas operaciones que las vinculan no generan singularidades. Digo, no hay un cociente que sea cero. Distinto sería si estuviéramos discutiendo sobre la tangente de z. ¿Me explico? Porque si estuviéramos discutiendo sobre la tangente de z, uno puede decir, la hacemos surgir como seno sobre coseno, seno de z sobre coseno de z. Pero a su vez seno de z y coseno de z surgen de funciones enteras que son exponenciales. Uno estaría tentado a decir, entonces es una función entera. No, porque como hay un cociente, hay una restricción impuesta por la operación y son los ceros de un denominador, ¿sí? Que siguen siendo elementos de la función. No existe, entonces su derivada ni siquiera está en discusión, al menos en esos puntos, ¿no? Pero muy bien, Fausto, perfecto. Bien. Más allá de la afirmación, el seno de z definido, lo podremos haber hecho, insisto, por las condiciones Cauchy-Riemann y después encontrar la expresión de f' de z en cualquiera de sus dos acepciones. Pero fíjense, si le pensamos en función de z y tomamos esa definición, llegar a la expresión de la derivada del seno de z no es tan complicado, ¿no? Porque estaríamos pensando en la derivada de una constante, 1 sobre 2i, por una función de z, lo que está entre paréntesis. La derivada de eso, esta regla de derivación, recuerden que se mantiene en los números complejos, es la constante misma por la derivada de este paréntesis. Y en este paréntesis tengo la derivada de exponenciales, ¿sí? Donde podré aplicar la regla de la cadena, e a la u por u', ¿sí? E a la u por la derivada de i por z, donde i es una constante compleja, es i. Y hago lo mismo con el segundo término, ¿no? La derivada de e a la menos i z es menos i por e a la menos i z, e a la u por u', ¿no? Todo este procedimiento es para tratar de ver a qué es igual la expresión del seno de z. Andrés, una consulta, ahí se me perdió, a ver si lo encuentro desde el celu. La relación del seno con las exponenciales, ¿de dónde viene? Eso viene del infinito. En realidad no está demostrado, Andrés, en el texto, no es objetivo de este curso, pero hay como una analogía, o al menos eso deja inferir el texto nuestro, hay una analogía en cómo es la relación entre el seno, o alguna función trigonométrica, y las exponenciales en variable real. A ver, el seno de x se puede expresar, lo recordarás vos, o si no, el texto te ayuda a hacer memoria, creo que le llama seno de tita. Se puede generar, o se podría generar como combinación de funciones exponenciales de exponente real, ¿sí? O sea, con combinaciones de e a la x, o de funciones del tipo e a la u, donde el exponente era real, ¿no? Esa misma definición se lleva a los números complejos. Y esto pasa mucho. Hay muchas cosas que uno las descubre como si fueran conclusiones, y en realidad terminó siendo cómo surgió, que tiene que ver con tu pregunta. Muchas de las funciones que se usan en números complejos surgen de algunas restricciones que aparentemente los matemáticos pusieron, los investigadores matemáticos pusieron,
para que se parecieran a lo que sucedía con variables reales, ¿no? Esto de que la derivada del seno sea el coseno, quizás no sea una conclusión, sino que sea un requerimiento para definir esta nueva función seno de z. Lo mismo pasa a la hora, entiendo yo, de definir el seno de z de una manera análoga a como se definía el seno de x, como combinación de exponenciales. Espero que haya quedado claro. Continúo con este pequeño avance acá. Solamente trabajé en este segundo paso con los signos y identifiqué que en los dos términos que están dentro del corchete, la unidad imaginaria es un factor común que se podrá simplificar con este que está aquí afuera como factor en el denominador. Y entonces fíjense que queda esta expresión. Y esta expresión, si recordamos lo que veíamos hace un instante en nuestro texto, noten que coinciden con la definición del coseno de z. ¿Sí? El coseno de z también es una combinación de exponenciales. Tratemos de hacer memoria. E a la i por z más e a la menos i por z. Todo eso dividido 2, o por un medio, ¿no? Y es a lo que llegamos, ¿no? Por este camino, quizás muchísimo más rápido que si hubiéramos planteado las condiciones de Cauchy-Riemann, las igualamos, llegamos a la expresión. A veces trabajar con una expresión es bastante más sencillo que trabajar con la otra, dependiendo cuál sea el objetivo del trabajo, ¿no? Vamos a ver que en el práctico vamos a trabajar mucho con la segunda expresión, porque va a ser interesante identificar u y b en las funciones con las que vamos a trabajar. Bien, esa es una conclusión de la primera parte, o una pequeña demostración a título de ejemplo, de la primera parte de la definición, de la afirmación, perdón. La segunda parte ya fue motivo de discusión. Si hay algún comentario, paramos acá, antes de la última. Bueno, continúo entonces. Las hiperbólicas, tanto seno y coseno, tienen derivadas iguales, sí. ¿Sí? Tienen derivadas iguales que en el campo de los números reales, supongo que eso quiere decir la afirmación. Eso también se mantiene. Bien. La función seno de z, como en variable real, combinada con el coseno de z, cumple esta identidad, ¿no? La identidad por excelencia, la más conocida, que el seno cuadrado, en este caso de z, más el coseno cuadrado de z es igual a 1. Habrán notado ustedes en su lectura que esto es verdad. Y más allá de eso, sería fácilmente también justificable a partir de las expresiones de las exponenciales, ¿no? Fíjense que si hacemos el seno de z elevado al cuadrado y el coseno de z elevado al cuadrado, son estas expresiones, sumados esos cuadrados, trabajando un poquito con las expresiones, quedaría algo así, ¿no? El cuadrado del primer corchete nos quedaría 1 sobre 4i cuadrado, ese i cuadrado es menos 1, entonces nos queda menos un cuarto, y el cuadrado de este binomio lo he desarrollado acá, y he hecho lo propio con el segundo de los términos, ¿no? 1 medio al cuadrado es un cuarto, el cuadrado de este binomio, que es bastante parecido al primero, sino que en lugar de estar restándose, esas dos exponenciales se están sumando, por lo tanto va a haber algunos signos distintos acá. Lo he resuelto, ¿no? Como el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Cuando hablamos del cuadrado de la exponencial, ya apliqué esto de e a la iz, todo elevado al cuadrado, es lo mismo que e a las 2iz, ¿no? Las mismas propiedades que ya a esta altura hemos acertado y discutido que son aplicables también a potencia de números complejos, ¿no? Bien, fíjense que acá aparecen algunas cosas interesantes. Estos dos términos, después que están dentro de los paréntesis, después que haga lo distributivo con ese menos un cuarto y con ese un cuarto, quedarán entonces con signos opuestos. La misma expresión con signos opuestos se van a simplificar. Lo propio va a pasar con el tercero de los términos de cada paréntesis, que al multiplicarlo por un cuarto y menos un cuarto se van a anular. Observen por favor esos dos factores que son idénticos. La multiplicación de e a la i por z por e a la menos i por z me dará e a la 0. Entonces todo eso que está ahí sombreado en naranja será igual a 1. Por lo tanto nos quedará menos un cuarto por menos 2. Eso es menos por menos más. 1 medio más
un cuarto por 2, otro un medio. Un medio más un medio es igual a 1, ¿sí? No era el interés, la profundidad ni el tipo de demostración, solamente era para ejemplificar y trabajar un poquito con esto, usando una u otra expresión. Por supuesto que podríamos haber llegado a la misma conclusión con la otra definición del seno de z. Bien, esta es la última afirmación, así que si tienen alguna consulta, por favor, activen el audio o algún comentario que quieran hacer y lo charlamos. Si no, pasamos directamente al próximo momento de la clase. Bueno. Bueno, Luciano, me alegro que se entienda. Bueno, pasaremos a la resolución de algunos ejercicios. Sí, sí, perfecto. Bueno, voy a compartir. Bueno, estos son ejercicios de la guía. Los he presentado en los 3 bloques, como aparecen los ejercicios referidos a cada una de las funciones elementales que estamos viendo. En general, se presentan como calcular. Esto significa, dada la función que estamos estudiando, tenemos que encontrar el resultado, en este caso, seno de pi sobre 2 más i. Esto hace referencia a calcular. Tenemos que encontrar un número complejo como resultado de esto. El otro tipo de ejercicios que se presentan es resolver ecuaciones, es decir, encontrar el conjunto de valores de z que satisfacen cada una de las ecuaciones. Y el tercer tipo de problemas está vinculados a mapeos. Bueno, vamos a resolver uno del 519A, por ejemplo. Y lo que vamos a necesitar para resolver estos ejercicios es la definición de las funciones senos y cosenos que presentó Gabriel. Bueno, presentó la del seno, pero ven que la del coseno es totalmente análoga, cambia el menos por el más, y en vez de dividir por 2i, divide solamente por 2. Las expresiones en términos de u y de b, esto es la parte real de la función seno de z o coseno de z y la parte imaginaria. Y después podemos llegar a requerir alguna información respecto de los módulos del seno, del coseno, y estos gráficos que necesitamos manejarlos claramente, que es donde el seno hiperbólico se hace 0 y donde el coseno hiperbólico se hace, bueno, no se hace nunca 0, justamente esa característica tener presente. Bueno, esto nos va a alcanzar para abordar los ejercicios. Voy a copiar en el pizarrón el enunciado y dejo de compartir la pantalla. Entonces vamos a resolver el 519A, que nos pide calcular el seno de pi sobre 2 más.
Bueno, entonces lo que tenemos que encontrar es un resultado para el seno de este valor de z. Podemos encararlo o usando la definición del seno, esto es resolver 1 sobre 2i por e a la iz menos e a la menos iz. Esto sería una opción. Y la otra opción sería encarar la resolución usando la parte real y la parte imaginaria del seno, que decimos que es igual al seno de x coseno hiperbólico de y más y coseno de x por el seno hiperbólico de y. Estas serían las dos herramientas que podemos usar para resolver el seno. Lo que vemos es que la parte real vale pi sobre 2 y la parte imaginaria es 1. Bueno, sin dudas, dado que la parte real vale pi sobre 2, usar esta expresión va a ser bastante más sencillo. Entonces nos va a quedar seno, en vez de x, vamos a colocar pi sobre 2, coseno hiperbólico de 1, coseno trigonométrico de pi sobre 2 y seno hiperbólico de 1. Bueno, sabemos que el coseno de pi sobre 2 es igual a 0 y el seno es igual a 1. Entonces estamos en condiciones de sacar el resultado. El resultado va a ser 1 por coseno hiperbólico de 1. Como parte real. Y como parte imaginaria va a tener 0. Vamos a decir entonces que el seno de este número complejo es el coseno hiperbólico de 1. Bueno, ¿alguna duda de esto? Es muy sencillo. Resolvemos el que sigue. O podemos resolver directamente, porque el que sigue en realidad se trata de lo mismo. Lo que tenemos que resolver, el b, es e, y el exponente es el seno de i pi sobre 2. Entonces, para resolver esto, deberíamos pensarlo como un e a la w, resolver primero w, esto es a qué es igual el seno de pi sobre 2i, y luego resolver la función exponencial. Bueno, lo podemos hacer. Bueno, entonces primero vamos a resolver el exponente. Esto es w igual a seno de i por pi sobre 2. Bueno, nuevamente resolver el seno es exactamente el ejercicio que hicimos recién, nada más que para otro valor. Esto es seno de la parte real, en este caso x es igual a 0 e y es igual a pi sobre 2. Entonces va a ser seno de 0 coseno hiperbólico de pi sobre 2 más y coseno de 0 seno hiperbólico de i sobre 2, de pi sobre 2. Esto es 1, esto es 0, entonces nuestro w nos queda. Eso no nos queda. Y por el seno hiperbólico de pi sobre 2. Bueno, lo único que hemos hecho hasta ahora es encontrar el exponente de nuestra exponencial. Ahora deberíamos resolver e, donde el exponente es i seno hiperbólico de pi sobre 2.
Bueno, este es un numerito. Si nosotros con la calculadora resolvemos ese valor, yo ya lo tengo sacado, da 2,301. Es un numerito. En este caso es un valor real. Bueno, y ahora de paso repasamos la exponencial. Tenemos que calcular e a la i Bueno, lo que podemos observar es que en este exponencial es como si estuviera multiplicada por un 1 acá adelante. Entonces, si el resultado de esto es un valor de z, ya podemos adelantar que el módulo de ese valor de z va a ser 1. Y el argumento va a ser 2,301. Entonces, este valor de z lo podemos escribir como coseno de 2,301 más i por el seno. Bueno, y este sería el resultado. Bueno, ¿alguna duda de cómo calcular? Básicamente la idea es aplicar la definición o las expresiones en términos de las funciones trigonométricas e hiperbólicas, identificar la parte real y la parte imaginaria de la variable a la cual se aplica la función y calcular. Vamos a resolver el que sigue, que tiene que ver con resolver ecuaciones. ¿Está bien? En este caso estamos calculando valores de expresiones de números complejos, ahora vamos a resolver ecuaciones. Es el 520 y elegí para resolver es el C. Ay, no, pero no es el C. Perdón. Es el A. Coseno de I por Z igual a 0. Bueno, en realidad se trata de encontrar dónde se hace 0 el coseno, pero en realidad cuando su argumento es I por Z. Podemos resolverlo, identificamos quién es I por Z. I por Z es I por X menos Y. Y tratamos de expresar esta función en términos de su parte real y su parte imaginaria. La parte real es coseno de la parte real de esto, que es menos I, por el seno hiperbólico de la parte imaginaria, que es X, más I, nuevamente el seno de la parte real y el coseno hiperbólico de la parte imaginaria, que es X. Entonces, lo que tenemos es la parte real de nuestra función, que va a ser igual a 0, porque este 0 que está acá implica 0 de parte real más 0 de parte imaginaria. Entonces, la parte real va a ser igual a 0 y la parte imaginaria también va a ser igual a 0. Esto nos habilita un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Alba, Sí, ¿puede ser que hayas transcrito mal la expresión del coseno de un número complejo? ¿O yo estoy confundida? no, es que la hice mal. Gracias, puse la del seno. Esto es coseno, gracias Ale, por coseno hiperbólico de la parte imaginaria, que es X. Y esto es un menos. Y esto es el seno hiperbólico de X.
Ahora sí, gracias. Bárbaro, bárbaro. Andrés pregunta por qué pones menos I, menos Y. Porque el argumento que tengo acá no es Z, es Y por Z. Entonces, la parte real de el Y por Z, resolvámoslo, es Y por X más YY. Esto ya no es más un igual. Y por X, Y por Y menos 1. Por Y menos Y. La parte real de este valor es menos Y. Esta es la parte real de Y por Z. Y la parte imaginaria de Y por Z es el X. Y lo que nosotros tenemos que colocar en la expresión del coseno es el coseno de la parte real por el coseno hiperbólico de la parte imaginaria, menos el seno de la parte real por el seno hiperbólico de la parte imaginaria. Y en nuestro caso, la parte real es menos Y y la parte imaginaria es X. No sé, Andrés, si está claro. Sí, dice que ya lo entendió. Bueno, gracias. Entonces borro esto. Bueno, entonces avanzamos con nuestro sistema de ecuaciones. Acá tenemos una que es igual a 0, la parte real y la parte imaginaria. Entonces escribimos coseno de menos Y, coseno hiperbólico de X igual a 0, y después nos queda menos seno de menos Y por seno hiperbólico de X igual a 0. Antes de empezar a resolver, vamos a repasar algunas cuestiones. Coseno de Y es una función real par, es igual al coseno de menos Y. Entonces, si acá le sacamos este signo menos, está todo bien. Y el seno es una función impar. Entonces, menos seno de menos Y es lo mismo que seno de Y. Y lo que vamos a resolver es este sistema de ecuaciones. ¿Por cuál de los dos empezamos? Como los dos están igualados a 0, podemos empezar por cualquiera. Pero como acá está presente una función que nunca se hace 0, porque si dibujamos el coseno hiperbólico de X, sabemos que esto es 1, nunca se hace 0, vamos a decir, voy a cambiar de color, que lo que tiene que ser 0 es el coseno de Y. Cuando dibujamos el coseno de Y, ¿dónde se hace 0 el coseno de Y? Se hace 0 en pi sobre 2, en 3 medios pi, y podemos decir que se hace 0 en general cuando Y vale pi sobre 2 más k pi con k que pertenece a los enteros. Entonces, como que ya tenemos el valor de Y. Cuando venimos con ese valor de Y en la segunda ecuación, al seno le pasan cosas diferentes. En vez de dar valores ceros, como ocurría con el coseno, nos da 1 o menos 1. Podemos decir entonces que el seno valuado en estos Y nos da como resultado menos 1 a la K. Pero no es 0, lo cual lo obliga que el que va a tener que ser 0 es el seno hiperbólico de X. Y cuando dibujamos el seno hiperbólico de X, bueno, debería pasar por el origen.
solamente vale 0 en 0. Entonces, estamos obligados a que el valor de x sea 0. Tenemos entonces la solución. Esto es el conjunto de zetas que satisface esta ecuación. Son los zetas cuya parte real es 0 y la parte imaginaria es pi sobre 2 más kpi, con k que pertenece a los enteros. Si nosotros dibujamos este conjunto de puntos en el plano Z, la componente real es 0, quiere decir que todos los zetas están sobre el eje imaginario, espaciados entre ellos, pi. Tendríamos entonces las soluciones sobre el eje imaginario. Bueno, esto sería una forma de resolver esta ecuación donde la herramienta que hemos usado es pensar a la función trigonométrica a partir de su parte real y su parte imaginaria. Vamos a ver ahora otra forma de resolver el mismo ejercicio que está vinculado a los ceros de una función. Decimos que esta expresión compleja va a valer 0 si solo si su módulo es igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver el mismo ejercicio haciendo que el módulo sea igual a 0. ¿Alguna duda de lo que está en el pizarrón? Porque voy a borrar. Bueno, borre. Alba, Perdón, Sí, hay una pregunta que no la entiendo de Andrés. dale. Andrés pregunta, ¿no sería Z sin la I abajo? No entendí, Andrés. No sé, Alba. ¿En la solución estás preguntando, Andrés? ¿Ah? No lo sé. En el resultado final. El resultado final es No lo borro. Z igual a los X que encontramos más Y por los Y que encontramos, los Y. Los X que encontramos eran que eran iguales a 0. Y los Y que encontramos eran los que cumplían con pi sobre 2 más k pi, donde k pertenecía a los enteros. Ahí dice que está claro, Andrés. Ah, bueno. Bueno, entonces la otra forma de encarar el ejercicio es decir que si esta función es igual a 0, su módulo también tiene que ser igual a 0, porque sabemos que un número complejo es 0, si solo si su módulo es 0. ¿A qué es igual el módulo del coseno de una variable compleja? Vamos a calcular el coseno de una variable compleja W. Esto es igual a la raíz cuadrada del seno hiperbólico. Me faltó decirles que W lo vamos a escribir de esta forma. Entonces, esto es el seno hiperbólico de la parte imaginaria al cuadrado más el coseno de la parte real al cuadrado. Bueno, ¿cuál es nuestra parte imaginaria en este argumento que tenemos nosotros? Lo calculamos hace un ratito, dijimos que I por Z era igual a menos Y. Esto es, no,
y por y menos 1, con el menos, era y positivo. ¿Ah? Y la parte imaginaria, y por x. Alba, pusiste Sí. en vez de z, pusiste el conjugado, fíjate. Claro, me daba distinto de recio. Bien. Entonces, acá nos queda un menos. Bueno, cuando reemplazamos acá la parte imaginaria y acá la parte real, lo que nos queda es el módulo del coseno de IZ, este es el que nos interesa a nosotros, va a ser igual a la raíz cuadrada del seno hiperbólico de la parte imaginaria, que es X, al cuadrado, más, lo voy a borrar, era para comparar que nos va a dar el mismo resultado. El coseno trigonométrico de X, donde X representa la parte real, para nosotros es menos Y al cuadrado. La única posibilidad que este módulo sea igual a 0 es que cada uno de los términos que esté elevado al cuadrado sea 0, porque esto es un valor positivo, esto también, son todos valores reales. La única posibilidad es que esto sea 0 y esto sea 0. Ahí nos queda, de alguna manera, nuevamente dos ecuaciones con dos incógnitas. Una de las ecuaciones es que se tiene que cumplir que el seno hiperbólico de X tiene que ser igual a 0, y esto ocurre cuando X es igual a 0. Y lo otro que tiene que pasar es que el coseno trigonométrico de menos Y, que es lo mismo que el coseno de Y, tiene que ser igual a 0, y esto ocurre, lo vimos recién, cuando Y es igual a pi sobre 2 más kpi, con K que pertenece a los enteros. Y obtenemos el mismo resultado. Entonces, está bueno tener en cuenta esta herramienta de trabajar con el módulo cuando nosotros queremos encontrar ceros de una función. Bueno, después queda uno de mapeo. No sé, Ale, si los querés ver ahora o te parece que sigo con los de exponencial. ¿Perdón? ¿Cuál es de exponencial? Perdón, que me confundo con la clase que sigue después de los mecánicos, las hiperbólicas. Ah, bueno, porque yo pensaba que se estaba haciendo quizás un poco largo el bloque, pensando que vos ya cerrabas acá, porque el problema de mapeo nos va a llevar 15 minutitos. Y les iba a preguntar a los estudiantes si querían que siguiéramos adelante, que paráramos 10 minutos, o directamente que cortáramos y se puede grabar el ejemplo y subirlo al aula. Como lo dispongamos. No sé qué te parece a vos las opciones. Yo a las 4 me tengo que ir porque tengo la otra clase. ¿Y lo otro que tenés propuesto sigue siendo en esta misma línea de resolver ecuaciones igualadas? Sí, sigue siendo la misma línea. Nada más que son las funciones hiperbólicas, pero tiene que Bueno, ver como con... te parezca. Si vos te tenés que ir a las 4, o lo haces ahora, o lo dejás para grabarlo y subirlo. No creo que haya muchas opciones. Bueno, no sé qué les parece a los chicos. ¿Quieren que resolvamos uno más? O quieren que hagamos un problema de mapeo. Si esto les parece que les ha resultado suficientemente claro, cortamos con esto y seguimos con un problema de mapeo. Esas son las opciones. A elegir se ha dicho. Cuando hay que, para elegir, elijan, ¿eh? Si no, otros eligen por ustedes. Bien. ¿Se entendió esto? Bien, Mapeo. mapeo, Ale. Dale. Bueno, estamos.
Y ahora entonces ya así Alba se puede ir a la otra clase que empieza a las 4, que está reemplazando al profe de la otra comisión. Gracias, Alba. No, a ustedes. Pregunto de nuevo, vamos a seguir con un problema de mapeo que nos va a llevar 15 o 20 minutos. ¿Quieren que sigamos ahora o quieren que paremos unos minutitos? Votemos de nuevo. ¿Paramos o seguimos? Esas son las opciones. Miren que los dos primeros que contestan son los que definen. 10. 10 proponen, muy bien, se adelantaron a parar 10. Paramos 10 minutos y seguimos entonces. Bueno, entonces yo los saludo, me voy, porque cuando vuelva no voy a estar. Nos vemos el lunes.